tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Vamos a analizar esta tarde la actualidad del municipio de Ferrol, sobre todo desde el punto de vista político, una vez que ya ha echado a andar el nuevo gobierno de coalición entre Ferrol en Común y Partido Socialista. Pero hoy queremos pulsar la situación o la manera de ver este nuevo escenario, pulsar la opinión de uno de los partidos, del principal partido de la oposición, como es el Partido Popular. Nos acompaña esta tarde su portavoz, José Manuel Rey Varela. Señor Rey Varela, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hablaba yo de ese cambio de escenario político. Ahora tenemos un gobierno entre Ferrol en Común y Partido Socialista. La oposición, liderada en este caso por su formación, el Partido Popular. Hay que hablar de ese primer pleno en el que se producían hasta dos recesos. Queríamos saber sus primeras impresiones sobre ese primer pleno, ¿no?, después del de investidura. Bueno, pues yo creo que eso deja clara cuál es la situación un poco extraña que sucede en Ferrol, ¿no? Y es que tenemos un gobierno que tiene menos concejales que la oposición, ¿no? Juntados todos los partidos que integran el gobierno, tienen los mismos concejales que tiene el grupo mayoritario del ayuntamiento y el grupo mayoritario de la oposición, que es el Partido Popular. 11 concejales tiene el Partido Popular, 11 concejales tiene la suma de Ferrol en Común, de Izquierda Unida, ANOVA y Podemos, con el Partido Socialista, y esto, bueno, pues genera una cierta inestabilidad que se ha visto plasmada en el primer pleno, en el pleno de organización, ¿no?, donde el gobierno se ha dado cuenta que es necesario, imprescindible, llegar a algún tipo de acuerdos para quitar cosas adelante, y donde nos han planteado cosas tan extrañas como que tengan menor representación en las comisiones informativas los representantes de la oposición o los representantes del gobierno, o incrementar el número de asesores con respecto al mandato anterior, ¿no? Los que tanto criticaban cuando estaban en la oposición, los asesores, resulta que llevan al gobierno y ahora lo que quieren es tener más asesores de los que tenía mi gobierno en el mandato anterior. Bueno, y hablando de esa situación política, señor Rivalera, ¿cree que la ciudad puede verse perjudicada, los ciudadanos pueden verse perjudicados por esta situación en el propio concello? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo puedo hablar de una percepción, ¿no? Mi percepción es que sí, pero obviamente yo tengo que respetar al nuevo gobierno. Yo respeto además el nuevo gobierno, como no puede ser de otra manera, y nosotros estamos en una labor de oposición que la vamos a hacer con toda lealtad, defendiendo los intereses de Ferrol por encima de todo, que es lo que también le tengo que pedir como líder de la oposición al gobierno. Que sigan defendiendo Ferrol, que no paren las cosas que estaban en marcha, porque esta ciudad no se puede permitir un gobierno inestable durante 4 años. Bueno, y hablando de aspectos importantes, como por ejemplo el área económica, recientemente, señor Rey, asistíamos a la firma de un crédito por parte del alcalde. ¿Cree que era necesaria esa firma del crédito? Bueno, yo ya digo, yo ahora que estoy en una labor de oposición no voy a estar permanentemente torpedeando las actuaciones del gobierno. Creo que no me corresponde. Eso, a mí los ferrolanos me han elegido para defender a Ferrol. Y por lo tanto, yo no voy a cuestionar tampoco algunas cosas de las que haga el gobierno. Es verdad que existían, cuando yo dejé el ayuntamiento, 6 millones de euros en los bancos, y por lo tanto puede parecer un poco elevada la cantidad que han solicitado ahora los bancos. En todo caso, el tiempo irá dando y quitando razones, ¿no? Yo he pedido el mismo día que se concertaba la operación, del que nos informaron en el mismo día, cuáles eran las existencias que existían en el ayuntamiento en los bancos, ¿no? Todavía no se nos ha facilitado ese dato. Cuando tengamos ese dato podremos valorar si era imprescindible acometer esta operación, que es una operación de tesorería, por lo tanto una operación que no compromete al futuro, como son las operaciones de endeudamiento, pero que hay que pedirlas si realmente hace falta dinero para abonar facturas. Bueno, hablamos al alcalde de otros proyectos, más allá del económico. Le quiero preguntar por proyectos urbanísticos, como por ejemplo el de la Cuesta de Mella y esa propuesta del gobierno actual de llevar a cabo en ese espacio un museo de la memoria histórica. ¿Cuál es su parecer sobre esta zona en la que su gobierno también trabajó, ¿no?, en los últimos años? Bueno, más que trabajar, mi gobierno fue el que lo hizo, ¿no?, y a la vista está de los ciudadanos, ¿no? A la vista está ahora y a la vista estará cuando se abra, ¿no? Porque es verdad que nosotros trabajamos y desde la oposición, los que ahora están gobernando, se empeñaron en repetir una y otra vez que estábamos gastando 1 millón de euros en un ascensor, ¿no? Esa es la demagogia que yo creo que no se puede permitir en política con tal de entorpecer al que está gobernando, ¿no? Ya se ve que no es un ascensor,
que el coste del ascensor era lo menos relevante de toda la obra que está ahí hecha, que es recuperar un espacio emblemático para Ferrol, y lo que para ellos era un ascensor ahora quieren hacer un museo, ¿no? Por lo tanto se ve que algo más que un ascensor era, ¿no? Yo creo que los proyectos tienen que responder a lo que Ferrol necesita para el futuro. Un eje para el futuro de Ferrol es el turismo, lo estamos viendo, cómo aumentaron en los 4 años pasados 10 veces el número de cruceros que llegan a nuestra ciudad. El turismo se ha potenciado con las pepitas, el turismo se ha potenciado con la Semana Santa, y por eso nosotros creíamos que un centro de interpretación, un gran museo de la ciudad, era, bueno, pues lo más importante. No tener una pequeña oficina de turismo, sino tener un gran espacio para la gente que llegaba a Ferrol y pudiera tener una buena impresión en la parte baja de Cuesta de Mella y una buena impresión cuando suba a los jardines, y yo creo que tenemos una de las mejores estampas de la ciudad, ¿no? Un mirador absolutamente privilegiado. Convertir eso en un museo sectario, un museo solo para una parte de la población, creo que no es lo más adecuado de verdad. Tanto hablaban también de participación ciudadana, no sé por qué no lo someten a un proceso de participación ciudadana, cuáles tienen que ser los usos de ese espacio. Yo ya digo, creo que el gobierno sobre todo tiene que darse cuenta de una cosa, que es un gobierno en minoría, que no ha sido votado por la mayoría de los ferrolanos, y por eso tienen que trabajar todavía más que otros gobiernos en gobernar para todos. No gobernar desde el sectarismo ni desde el enfrentamiento entre diferentes colectivos que pueda haber en Ferrol. Y creo que, ya digo, que las cosas que estaban caminadas no es bueno cambiarlo. Aquí estamos haciendo eso permanentemente y eso creo que al final no es bueno para la ciudad. Me hablaba ahora el señor Rey del turismo. Le quería preguntar por esa subvención que en los últimos años su gobierno y los anteriores daban a, por ejemplo, la Junta General de Cofradías de la Semana Santa. Llegó a esa subvención a 75.000 euros en su gobierno en el último año. Recientemente se reunía la Junta General con el nuevo alcalde, pero de esa reunión alcalde no salía un compromiso firme de este gobierno por renovar ese convenio en los mismos términos. ¿Qué futuro cree que puede depararle a la Semana Santa de Ferrol? Bueno, pues será un tema que tengamos que trabajar entre todos, ¿no? Porque, la persona que gobierna esta ciudad, el alcalde de Ferrol, hoy cuenta con 6 concejales dentro de su grupo, bueno, que está formado por 3 partidos, por tanto, esto no será un tema de lo que él quiere, sino de lo que queramos todos. Yo lo que puedo avanzar es la posición de mi grupo, que somos 11 concejales. Nosotros vamos a defender a la Semana Santa. Vamos a defender a la Semana Santa porque la Semana Santa forma parte del ADN de Ferrol. Y esto no es un debate entre creyentes y no creyentes. Este es un debate entre gente que quiera Ferrol y gente que no quiera Ferrol. Porque obviamente no hay más que ver los resultados de la Semana Santa pasada. Cerca de 300.000 visitantes, las cafeterías, los bares, los restaurantes llenos, los hoteles a ocupación completa. Eso es lo que queremos para Ferrol. Por lo tanto, no toquemos, por favor, las cosas que funcionan. Hay muchas cosas en Ferrol que tenemos que mejorar, pero no toquemos las que ya están funcionando. Y yo es lo que me gustaría pedirle al gobierno de Ferrol, pedirle y exigirle con los votos que nosotros tenemos, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues veremos en qué queda esta situación, porque en septiembre han prometido volver a reunirse tanto gobierno local como representantes de las cofradías. Y seguimos hablando de urbanismo. Antes hablábamos de ese proyecto en la Cuesta de Mella. Señor Rey, le quiero preguntar ahora por la reforma del cantón, que su gobierno pues dejó bastante encaminada. Hay una pequeña polémica ahora, ¿no?, por si se peatonaliza, si no se debe peatonalizar. ¿Cuál es la postura de su grupo municipal? Mire, pues es la misma que la Cuesta de Mella, que si las cosas marchan normal, lo que no se debe hacer es cambiarlo. Nosotros lo que hicimos fue cambiar un proyecto que incluía esa peatonalización y lo cambiamos para que no fuese peatonal, porque creemos que el entorno, que es un entorno donde hay muchos negocios, no sería favorable para ellos esa peatonalización. Y por lo tanto se puede ver perfectamente cómo hay un cambio de pavimento entre la zona que es peatonal y la zona que no es peatonal. Por lo tanto, tocarle a eso creo que es perjudicar la imagen definitiva que el cantón estaba ya adquiriendo. Yo lo que deseo del cantón es que lo acaben cuanto antes y que por favor no le toquen a nada, porque creo que todos los ferrolanos merecíamos que el cantón recuperase el esplendor que tuvo a principios del siglo pasado. Se posiciona, por tanto, el Partido Popular, señor Rey, al lado de los hosteleros, que dicen que no se peatonalice. Por supuesto, que no se peatonalice esa parte final,
¿Qué es lo que nosotros íbamos a hacer, además? Porque ya digo, hasta se cambiaron los materiales, porque un proyecto inicial sí que contemplaba la peatonalización, pero nosotros escuchamos a la gente, porque hay que escucharla, no solamente con estas historias de la participación, sino escuchando directamente, si es muy fácil. Es irse a cualquier negocio de los que están por allí, preguntarle lo que opina, y te va a decir que no tiene que ser peatonal. Por lo tanto, ¿para qué enfrentarte a la gente? Yo creo que no tiene ningún sentido. Y con respecto al Cantón, pedirles que apuren un poquito más, porque las obras iban con una rapidez importante y se han ralentizado en este último mes, ¿no? Y creo que tienen que exigirle a las empresas que trabajan para el ayuntamiento toda la premura para que en verano esté plenamente operativo el nuevo Cantón, que es lo que nosotros hubiésemos hecho. Bueno, y hablando de peatonalizar y no peatonalizar, le tengo que preguntar por un asunto que afecta a los vehículos, ¿no? Como es la ordenanza de estacionamiento. Su gobierno había planificado una ordenanza determinada. Habíamos visto todos en la ciudad cómo se estaban delimitando algunas zonas por colores, naranja, verde y azul también. De momento este gobierno no ha pues propiciado que siga adelante esa ordenanza. Parece que hay una cierta paralización de esa ordenanza. Bueno, pues paralización sin decir una alternativa, ¿no? Yo creo que la nuestra seguramente era mejorable. La nuestra tenía zonas de aparcamiento en zona azul gratuitas, tenía para residentes también otra parte y parking express porque nos lo pedían fundamentalmente los comerciantes de la ciudad. Yo lo que estoy esperando es saber cuál es la alternativa que presenta este gobierno. Doy por hecho que va a ser gratuita también, como lo era la nuestra, pero desde luego paralizar algo tiene que suponer poner algo en lugar de lo que estaba. No solamente es llegar y decir hay que parar esto, no, hay que decir cómo vamos a hacer esto de otra manera, ¿no? Que yo creo que es lo que tendría que hacer un gobierno. Bueno, y cambiamos ahora, hablamos de asuntos, señor Rey, de nivel de impacto, más bien comarcal, como es, por ejemplo, ese proyecto del tren al puerto exterior. Ha dicho este gobierno, en este caso, que se puede llevar a cabo otra alternativa más allá de la que está planteada. ¿Cree que es factible, hablando de un proyecto de una envergadura importante como es este? Bueno, pues yo creo que no hay alternativa, porque no es una decisión que toma el ayuntamiento, es una decisión que toma el Ministerio de Fomento, que toma la autoridad portuaria de Ferrol, y por lo tanto seguir jugando con eso es jugar con cosas que hemos jugado en Ferrol, que a lo que afectan es al empleo. Y yo creo que en Ferrol podemos jugar con muchas cosas, pero no podemos jugar con el empleo, con la tasa de desempleo que tenemos. El puerto es un elemento fundamental para nuestro futuro, un elemento fundamental para la generación de empleo. Este año va a empezar una terminal de contenedores que se nos puede ir si no aclaramos cuanto antes el tema del tren al puerto exterior. Por lo tanto, nosotros lo que pediremos es que no se paralice, sino que lo que hay que hacer es animar desde el ayuntamiento a que se haga cuanto antes. Bueno, y hay otro proyecto, señor Rey, de ámbito también comarcal, como es el del saneamiento de la ría. Durante su mandato, bueno, pues se produjeron avances muy visibles, ¿no?, sobre esas obras. Hay ahora, cierta polémica con la forma de gestionarlo, ¿no? Desde su gobierno no se cree posible que se mancomune esa gestión, ¿no?, que sea mancomunada. Bueno, pues creemos que es muy complicado, ¿no?, porque el Margen Sur tiene su propio sistema de gestión, con una concesión de la Xunta de Galicia a una empresa de 20 años y otra concesión diferente de los colectores que está en este momento en vigor, ¿no? Yo en todo caso esto creo que es como lo que hablamos antes del ascensor de la Cuesta de Mella, que cuando uno estuvo en la oposición diciendo una cosa, lo que no puede es llegar al gobierno y decir otra diferente, porque lo que estuvieron diciendo es que no había que cobrar una tasa a los vecinos, y esto lo estuvieron repitiendo por activa y por pasiva. Y ahora en vez de hablar de la tasa se habla de mancomunar. No, ustedes prometieron a los vecinos que no había que pagar una tasa de saneamiento, por lo tanto lo que tendrán que hacer es anular esa tasa de saneamiento si creen que era ilegal la tasa de saneamiento que puso el gobierno anterior, y no estar mareando la perdiz con respecto a esto, porque entre que marean la perdiz lo que va a llegar es el siguiente recibo, y si ellos creen que se puede gestionar gratis el saneamiento de la ría, lo que tienen que hacer es dar ejemplo. Yo lo hice y asumí el coste de decirle a la gente que eso tenía que pagarse y poner el recibo antes de unas elecciones para no engañar a nadie. Bien podría haber esperado después de las elecciones, pero a mí no me gusta engañar, y por eso lo puse antes de las elecciones, para que todo el mundo supiese que el saneamiento tiene un coste y que desgraciadamente ese coste lo tenemos que repartir entre todos. Ya digo, hay ahora un nuevo gobierno, a mí me parece muy bien, que estuvieron prometiendo que tiene que ser gratis, que demuestren que lo pueden hacer gratis en vez de estar hablando de mancomunar y de los peces de colores. Lo que tienen que hacer
es devolver el recibo que hemos cobrado y decir que no es necesario pagar por el saneamiento de nuestra ría, porque seríamos el único sitio en España y en Europa que no tuviese que pagar por el saneamiento. ¿Y cree, señor Rey, que esas fechas que su gobierno se haya marcado para que el saneamiento llegase a todas las viviendas se van a cumplir o teme que se No, yo creo que se va a cumplir. El alcalde ha dicho que no iba a paralizar la obra del saneamiento, yo le creo, y la obra sigue en marcha, como todo el mundo ve, y por lo tanto en septiembre, octubre, noviembre los colectores que faltan estarán finalizados. Por lo tanto creo que en eso no hay ningún riesgo. El único riesgo, ya digo, es la demagogia. Es la demagogia de decir que puede funcionar sin un coste para los vecinos. Bueno, pues veremos cómo evolucionan esas obras y de qué manera repercute en el bolsillo de los vecinos. Bueno, José Manuel Rey Varela, portavoz del Partido Popular en Ferrol. Ha sido un placer tenerla aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes y a vuestra disposición, como siempre. Muchas gracias, señor Rey, a ustedes también. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Ya saben que pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. Nos pueden seguir por Facebook y también en directo en nuestra página web tvferrol.es. Hasta luego.